de Ovalle se producen los controles. Mira, el tema aquí es que no hay muchos datos más concretos. Tengamos en cuenta que el doctor Rubén Quesada, presidente del Colegio Médico, la otra vez acá en vivo nos dijo que le preguntamos si ellos querían que la cuarentena era o no una solución, y él nos decía que no podían darnos cifras porque no sabían exactamente la información concreta y real de los casos. Así que si la autoridad no sabe el dato puntual a nivel global, imagínate que es mucho más complicado decir en qué lugar específicamente de la ciudad, porque no hay esa trazabilidad, lamentablemente. Tenemos sí que dar nuestro apoyo. Hoy más temprano los vecinos del barrio Independencia, aquí cerquita, se hicieron una protesta por el tema de la ola de robos, así que toda nuestra solidaridad. Y también tenemos que decir que el Colegio de Profesores Limarí mandó una notificación al alcalde de Ovalle, el señor Rentería, porque a raíz de 3 contagios que hubo en el departamento DEM de aquí de la ciudad de Ovalle, están pidiendo al Colegio de Profesores Limarí suspensión de los turnos éticos y no solo eso, también realizar turnos éticos especialmente cuando sea totalmente necesario. No hace falta que todos los días vayan 5 o 6 personas a los colegios cuando no está pasando nada realmente, y salvo en el caso de cuando haya que repartir las bolsas de la JUNAED, no hace falta que obliguen o sugieran a la gente de ir a los colegios. Eso está pidiendo el Colegio de Profesores Limarí. Hoy entregamos una carta al alcalde de Ovalle. Esperemos que haya respuesta para la gente que está muy preocupado en lo que es la planta docente y no docente, porque realmente ya ha habido varios contagios y hemos tenido aquí hace unos días, la semana pasada, una denuncia con nombre y apellido de una persona que fue obligada a ir a trabajar igual, aún estando en grupo de riesgo, y ahora está con el COVID positivo. Lamentablemente esperemos que se recupere la señora Rosana, que también se lo quiere agregar. Esperemos que Rosana y todos los que están contagiados y contagiadas se recuperen haciendo cuarentena en la casa, que es lo que sentimos que debería ocurrir. Cuarentena total es urgente. Sí, vamos con las cifras regionales, a ver si podemos darle alguna satisfacción a nuestros televidentes. Bueno, en Ovalle hay 108 casos positivos. Activos, sí. 390 casos en la región de Coquimbo, 1.636 en Coquimbo, 120 casos nuevos en la región de Coquimbo. 10 fallecidos en la región de Coquimbo, 16 están en UCI, casi 900.000 exámenes realizados, 131.605 casos recuperados, tratamientos críticos 399 y en total del país con respiración automática casi 1.500. Eso es lo que podemos contar de lo que son las cifras, los datos. 392 en total solo en la ciudad de Ovalle. 392. Ahí tenemos la tabla, aquí la pueden ver. Tenemos Coquimbo 528. Los que están en amarillo son los casos de hoy, que han habido hoy informe de positivos. Coquimbo 528, La Serena 395, Ovalle 392, Monteplata llegó a los 100, y tenemos también, por ejemplo, Illapel 55, Salamanca 43, Vicuña 23, Los Vilos 11, y los casos importados, o sea, gente que se contagió fuera de la región y que está haciendo cuarentena aquí, son 23. Tenemos ahí lo que es la curva de la 4ª región. Fíjense lo que es la curva de esta región. A partir de la segunda quincena de mayo subió y no lo pueden parar. No lo pueden parar porque no quieren dar cuarentena total. Este es el tema. Porque lo que hace que la gente salga es que hay un montón de comercios abiertos. O sea, la gente sale a dar la vuelta a nada, a tomar aire. Y eso, además que hay muchas fiestas, en la Fejor, que lo decimos nada más, este fin de semana también hemos tenido fiestas, gente que y responsables se reúnen, y toda esa gente puede estar contagiada, llorando porque no tienen cama, y ahora están de fiesta. Ese es el problema, lamentablemente, que pasa, que no han tomado conciencia de lo que está pasando. Bien, el día sábado, tenemos a Mario de Toro, vamos con el invitado, usted me dice. El día sábado nos desayunamos, porque fue temprano, con la renuncia, o lo hicieron renunciar, al ex ministro de Salud, Jaime Manarich. Y para eso, cuando yo me enteré de esto, dije, bueno, hay una persona en todo Chile que puede explicarnos esto bien, porque sabe del tema, porque es doctor, porque está metido también en lo que es política, es activista, es militante, así que tiene todo el combo ideal para explicarnos qué es lo que realmente pasa. Y ahora estamos en contacto con el doctor, que además es un amigo, Pedro Neira, desde la ciudad de Coronel, Biobío. Pedro, bienvenido a MTV, ¿cómo estás?
Muy bien, Nico. ¿Cómo están toda la gente que nos está viendo en Ovalle, nos ve a través de streaming en MOTV? Estoy muy contento de que me hayas comunicado para comentar este tema y algunas otras cosas más que tienen que ver con la actualidad, ¿no es cierto? Con lo que nos está pasando en todo el país, que es el tema del COVID-19. Sí, sí, creemos que es importante, digamos, que la gente conozca lo que está pasando realmente desde de la mano de un experto como sos vos en lo que tiene que ver con la salud y también con esa cosa que es el manejo político de la salud que mucha gente lo desconoce y que los medios no sacan a luz otros temas. Así que les sugiero a la audiencia que pongan atención porque seguramente Pedro nos va a desasnar con lo que está pasando a nivel local. Así que Pedro, bueno, ¿cómo explicamos la salida de Malich, el ingreso de París? ¿Por dónde empezamos, Pedro? ¿Cómo lo podemos armar para que la gente entienda este rompecabezas que es la salud en Chile y el gobierno? Es bien complejo de desmenuzarlo, eso es cierto. Para cualquier persona que ve las noticias, ve los comunicados, es bien difícil de desmenuzarlo. A ver, hablemos un poco de Mañalich. ¿Quién es Mañalich? Mañalich es un médico que la verdad es que ha ocupado cargos importantes dentro del manejo de la salud desde el punto de vista empresarial, digámoslo así directamente. Fue director médico de la clínica Las Condes. Eh, y bueno, tiene mucho manejo en lo que es el ámbito de las políticas empresariales de la salud privada. Mañel llega al gobierno de Piñera. En el primer gobierno de Piñera fue su ministro de Salud. Recordemos que finalmente él fue sancionado por el Colegio Médico por ocultar las cifras de los casos GES en la ciudad de Rancagua, en un antecedente no menor. Eh, por lo tanto, hay un cierto manejo del punto de vista de las cifras que se viene dando con Mañalich en esconder, digamos, algunos números, en poder no ser público algunos números. Bueno, eso fue una sanción que tuvo también por parte del Colegio Médico en su momento, eh, y él ya no pertenece al Colegio Médico por esa misma razón, de ocultar datos y cifras, y detrás de los datos y las cifras, y eso es lo que tenemos que tener mucho más conciencia todas las personas que están en la pantalla, ¿no es cierto?, los que lo están viendo. Detrás de cada número hay una persona, y más aún en este problema, detrás de cada número hay una muerte. Bueno, Mañalis, en este segundo gobierno de Piñera, vino como a salir del paso del ministro Santalice, eh, y justo le tocó el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, Mañalich lo que hizo finalmente es ocupar una estrategia epidemiológica, que es la estrategia del contagio del rebaño. Una estrategia que al poco andar en Europa fue descontinuada, digámoslo así, porque uno, cuando ocupa una estrategia de este tipo, tiene que tener valores claros y fijos de cómo es la contagiosidad del nuevo agente contagioso, valga la redundancia. El problema es que el COVID-19 es un virus del cual no teníamos antecedentes, es un virus nuevo. Y como virus nuevo no hay antecedentes de cómo se comporta. Es así que ustedes pueden observar hoy día de que, por ejemplo, en China o en partes de Europa han habido rebrotes, porque no se tiene claro la contagiosidad. Por lo tanto, la estrategia principalmente utilizada por Mañalich, y que la ocupó hasta que se fue esta de tratar de contagiar a la mayor cantidad de gente posible. Y Y ahí es cuando se nos complicó la historia, porque después de empezar a contagiarse y a fallecer los grupos de riesgo, en el último tiempo, y hablamos de después de abril, empezó a manifestarse este patógeno en forma grave con gente con menor riesgo, de hecho, con gente mucho más joven. Por lo tanto, ya había habido una complicación con los números de cuánto contagioso era este microorganismo y cuán letal podía haber sido o puede ser este microorganismo. ¿Qué pasa con Paris en el intertanto? Como habían tantos de estos errores, Paris, que también hay que poner antecedentes sobre él, pues Paris fue el presidente del colegio médico durante dos periodos, y en este último periodo fue derrotado por Isquiasistes. Pero en el intertanto, él pasó de cierta manera a ser, en Piñera 1 y en Piñera 2, el jefe asesor de la salud
del programa de salud de Piñera. ¿Por qué Piñera no puso a París desde ese principio como ministro? Porque ellos querían asegurar, de cierta manera, de que París controlara el colegio médico. Nosotros que estamos en medicina, siempre hablamos que el próximo gran conflicto social siempre a la salud, pero siempre quedó esperando. No sé si te acuerdas, Sí, Nico. Siempre fue la sí. educación, fue la educación, pero nunca pasábamos a la salud. Más Mm. allá del conflicto puntual del hecho de las enfermedades catastróficas y alguna arista vista ahí desde el periodista Ricardo Soto. Pero nunca la salud tomó preponderancia en un conflicto social más que ahora. Por tanto, lo que pasa, y para hacerte lo resumidas cuentas, que me alargué mucho en la introducción, es que Mañalich, consciente el gobierno, de cierta manera consciente de que lo estaba haciendo no de buena manera, donde había que tratar de dejar a este gobierno de la mejor manera posible parado frente a la audiencia y a la población, sacan a Mañalich en este momento y colocan y sacrifican a París, que no está ya en el colegio médico, lo colocan porque finalmente lo que esperaba siempre París es ser ministro de salud. Pero nunca le dieron el pase por parte del gobierno Piñera porque ellos querían controlar el gremio médico, cosa que no pudo ocurrir. Y aparece esta figura de Isquia Siches, y por otro lado, uno empezando a atar cabos puede decir, oye, Mañalich, ¿por qué lo sacaron? Porque a Mañalich hay que cuidarlo, de cierta manera. Mm. Porque algunos grupos consideran que Mañalich hizo bien el trabajo, así como lo consideran también de la ministra Cubillos de Educación. Pero después de la gran crisis de educación, ¿qué hicieron con Cubillos? La guardaron, la sacaron de su puesto, tienen un cambio ministerial, la guardaron, la dejaron un rato en cuarteles de invierno. ¿Qué es ahora la Cubillos? La ministra Cubillos, es panelista de Canal 13 todos los días. Esperemos que hagan la misma movida con Mañalich, que lo saquen, lo guarden en cuarteles de invierno y en algún momento más, cuando termine esta pandemia, pasa a ser protagonista de los paneles matinales y catapulta una candidatura posteriormente a algún grado, ¿no es cierto?, de parlamentario. Yo supongo que tanto Cubillos como Mañalich van a ser candidatos próximamente a la senaturía o alguna diputación importante donde puedan resguardar votos de la derecha. Mm. Porque lo que le interesa finalmente al gobierno de la derecha no tiene que ver directamente con la salud de las personas. Fíjense bien lo que ha pasado en estos días, en donde se ha descubierto vez tras vez, día tras día, ocultamiento de la información sobre la condición real de salud de la población. Y fue tanto el ocultamiento y tan poca la prolijidad de determinar la trazabilidad de la enfermedad, que hoy día yo les puedo asegurar de que la enfermedad se salió de las manos. Mm. Por lo tanto, no podríamos ni hablar ni de alza de la curva, ni aplanamiento de la curva, ni meseta de la curva. Lo que hoy día está pasando es que tenemos que, más allá de guiarnos por los números, que pueden ser súper valiosos desde el punto de vista interpretativo, pero no valiosos desde un punto de vista del problema de salud que existe. Hoy día tenemos que esperar la evolución natural de la enfermedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que los virus SARS, los CoV-2, tienen relación directa con la estacionalidad. Por lo tanto, la disminución de la curva de contagio tiene que ver con la disminución de los fríos, ya de las temperaturas más bajas. Por lo tanto, tenemos que esperar que todavía esto siga manteniéndose, incluso aumentando durante el mes de junio y julio, para recién, como historia natural de la enfermedad, vaya disminuyendo en los últimos meses de invierno y ya hablemos de septiembre, una curva más o menos aceptable para una nueva normalidad, también entre comillas. Sí. Porque, como hemos visto en otros lados del mundo, estos números de nuevos contagios pueden seguir recurriendo y apareciendo. Lo que pasa en China, por ejemplo, lo que pasa en Europa, de que han habido rebrotes del coronavirus, ellos estando ya en una temporada o en una estación del año más cálida. Por lo tanto, resumiendo todo en conjunto, yo creo personalmente que a Mañalich lo están protegiendo porque, como les dije, esto se escapó de las manos. A París lo están sacrificando y París accede orgullosamente porque él quería ser ministro de Salud, por algo de los dos programas de gobierno de Piñera,
programa de gobierno de salud de Piñera. Y por otro lado, evidentemente lo que se observa y lo que hay que poner ojo es cómo actúa finalmente París sobre la pandemia en los primeros días, en las primeras semanas, porque acomodar nuevamente un proceso ministerial no significa solamente un costo de tiempo. Lo que estamos hablando es un costo de vidas. Claro. Por lo tanto, nuevamente asumir un rol preponderante por el Ministerio de Salud y cambiar algunas políticas que se estaban llevando a cabo, siendo buenas o malas, independiente de donde se mire, eso más que costo de tiempo tiene que ver un costo de vida. Y eso es lo más preocupante, Nico. Claro, claro, sí, sí. Las vidas que pasan como números. De hecho, en los medios, ustedes se fijan, no hay muchas imágenes de eso. Hay más bien imágenes genéricas, gente caminando con mascarillas, pero no hay, digamos, imágenes de lo que pasa en los hospitales. Hay todo digamos, una especie como de armado de una narrativa que invisibiliza eso para que la gente no tome conciencia de lo que es realmente esta enfermedad. Algunos hemos pasado por aquí algunos videos de cómo realmente afecta la enfermedad terrible del COVID, pero que eso no se muestra en los medios. ¿Y qué puede hacer la gente común, Pedro? La gente común, la gente de a pie, ante este gobierno que hace malabares en un semáforo para ver cómo evita los números. ¿Qué se puede hacer, digamos, qué puede hacer la gente común? ¿Cuál es tu sugerencia como doctor, como activista político, como tipo humanista solidario para poder avanzar a pesar de esto? Es súper compleja tu pregunta, Nicolás, porque lo primero para poder establecer algún tipo de protección hacia las personas es primero entender que este virus se comporta muy diferente a los demás virus respiratorios de invierno. Este virus es muy contagioso, extremadamente contagioso, por lo tanto no se puede claramente medir. Entonces, ¿cómo la gente se puede proteger del virus? Primero, lo más claro es el contacto. Si hay contacto estrecho, evidentemente existe mucha probabilidad de que la gente se contagie. Ahora, ¿cómo un gobierno, teniendo solamente ese antecedente, podría determinar cuál es la mejor forma de poder combatirlo? Evidentemente lo comprobado en el extranjero, que es el aislamiento y la cuarentena. Pero el problema de esto es otro. ¿Cómo le puedes proponer a la gente hacer cuarentena si la gente no tiene los recursos como para poder proveerse en esa cuarentena? Porque las cuarentenas funcionan cuando las personas no tengan la necesidad de ir a salir a buscar su trabajo, a buscar su sustento diario. Por lo tanto, en un país donde no hay una protección social real, no están los derechos garantizados, es muy difícil decirle a la gente, oye, quédate en tu casa. Oye, me quedo en mi casa, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo aseguro pagar mis deudas y mis cuentas? ¿Cómo aseguro el pan de cada día a los hijos? ¿Cómo aseguro mi proyección futura sobre esta enfermedad? Entonces, no hay nada asegurado. ¿Y cómo yo les voy a pedir desde esta tribuna, decirle a todos los amigos de Ovalle, de la cuarta región, ¿saben qué? La solución es quedarse en la casa. Si ellos tienen que salir a buscar su pan, su sustento todos los días, eso es lo complejo. ¿Cómo poder combinar esas dos cosas para poder llevar bien una cuarentena y poder evitar este contacto social que es el que produce finalmente la contagiosidad del virus? Entonces, la respuesta es bien difícil, Nico. Y esta respuesta quizás no la tenemos nosotros. La tienen en sí las personas que toman las decisiones en el gobierno. Porque imagínate una cuarentena, y te pongo un ejemplo, como nosotros deberíamos haber tenido una cuarentena. Una cuarentena que primero la información la tuvieran los municipios y las entidades de salud comunales. Es la misma pregunta que te hacía un auditor, de cómo saber qué lugar de Ovalle, ¿no es cierto?, está con más contagio, si tú no tienes la información desde el nivel central que quiere apoderarse de esa información y no compartirla. Pero si se hubiera gestionado la información desde un punto de vista comunal, hubieran diseñado a través de mapas, ¿no es cierto?, geográficos, determinado cuáles son los lugares con más gente que está contagiada con COVID. Asimismo, podría haber generado cuarentenas barriales en las mismas ciudades, donde se autosustentara el barrio. Cada sector de cada comunidad tiene negocio, algunos llegan a tener hasta supermercados, ¿cierto? O negocios un poquito más grandes. ¿Qué pasa si la gente hubiera tenido asegurada su dinero a través de una cuenta RUT o un vale, ¿cierto?, de ir a comprar su propio
en su propio lugar vecindario. La gente no hubiera salido hasta el centro a ir a comprar, o ir al otro lado, al extremo de la ciudad, a ir a comprar, para así proteger y crear una cuarentena real. Pero como no hubo ese incentivo a las familias para que pudieran mantener y hacer una cuarentena, evidentemente no se va a poder controlar. Entonces, ¿cuál es la decisión que les queda para estos 2 meses o 3 meses más? Y disculpen los casos de darle tan extremo, pero más o menos eso es lo que se está calculando, 2 a 3 meses más de pandemia. Es tomar esta decisión en conjunto con la sociedad civil, también con los gobiernos comunales, o seguir centralizando la información y solamente abordar de una manera desigual cómo se aporta o cómo se ayuda a las personas que requieren para estar en cuarentena. Porque recuerda que aquí la información social que está en la ficha de protección social son información muy desactualizada. Tú, Felipe, o yo aquí puedo perder mi trabajo de un momento a otro. Y eso no va a estar reflejado en tu ficha de protección social, como así de toda la población. Por lo tanto, nadie va a tener claro cuáles son sus beneficios y su ficha de protección, que es la forma de discriminar del gobierno, va a estar desactualizada. Y así es donde ves casos que personas que 3 meses llevan sin trabajar están sin ninguna ayuda del gobierno. Por lo tanto, tenemos que reconocer desde el punto de vista colectivo de quiénes somos todos parte del país, somos todos chilenos, por lo tanto, todos estamos en necesidad, todos vamos a tener cuarentena, nadie está por encima del otro, ¿ya? Ni nadie por debajo del otro, por lo tanto, todos deberíamos tener aplicar la misma sensación de solidaridad y de compromiso social para poder abordar esta cuarentena, pero mientras el gobierno no lo mire de esa manera, sino discrimine, ¿ya? Discrimine a las comunas, discrimine por acceso social, discrimine por acceso a la información, evidentemente jamás vamos a llegar a algo así. Y por eso es el miedo, Nico. El miedo más grande de esto es que hoy día, con todo esto que ya sabemos, no podemos proponernos solamente con el conocimiento de algunos números, pronosticar cuál va a ser el futuro de esta pandemia. Porque hoy día lo único que tenemos clara racionalidad es del propio proceso natural de la enfermedad. Y si es así, todos los SARS, todos los virus de esa familia coronavirus, se comportan en relación a la estación del año que están ocurriendo. Por lo tanto, tenemos que esperar a que pase el frío para que recién se controle esta cosa. Sí. Y ese es el gran problema, que hoy día las incertezas del gobierno desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la salud. Quería agregar a lo que dice Pedro, le cuento a la audiencia, que en 4 países hubo cambio de ministro de salud en América Latina. Y les cuento, aparte de Chile, ¿no? Brasil, Perú y Ecuador, los países más complicados en la región en cuanto a cantidad de contagios y la curva que no pueden achatarla. O sea, no es casualidad el tema de esta cosa de la incertidumbre y la incerteza a la hora de manejar la cuestión pública. Claro, si no hay política de salud pública, el virus está cazando en un zoológico. Es simple así, digámoslo así para que la gente entienda, hablándolo bien y claro. Te saco un poco el traje de doctor, Pedro, y te meto en el traje más bien de analista político de la situación. ¿Cuánto le queda a este gobierno? Ay, bien difícil de decirlo así. ¿Cuánto le queda? Porque pueden ocurrir varias cosas. Pueden ocurrir de que se sinceren las cifras de fallecidos. Siempre desde el punto de vista médico, yo lo que he leído dentro de la sociedad científica, donde yo participo también, se hablaba de un subregistro de la muerte de más o menos de un 40 o un 45%. Al parecer, por las cifras que se entregaron por el Ministerio de Salud, por el DEIS, a la OMS, nuestra cifra real de fallecidos tiene relación con eso. La cifra que entrega el gobierno, más o menos un 40 o 45%. Pero ¿qué sucede si la realidad es otra? Si la realidad es que hay muchos más muertos de lo que es, y alguien o algún periodista más vivo, más astuto, pudiera, ¿no es cierto?, poder cotejar bien las cifras. Yo te cuento que aquí en Coronel alguna vez tratamos de hacer un estudio sobre el tema de mortalidad por las termoeléctricas,
y el Ministerio de Salud no nos quiso entregar información. ¿Y sabes quién quería entregarnos información sobre aquello cuando empezamos a hacer ese estudio? ¿Qué? La funeraria. La funeraria, claro. La funeraria. Por lo tanto, aquí hay un subregistro inmenso, hay una pérdida de la trazabilidad, la cual se perdió no en abril, se perdió el 24 de marzo, cuando se declaró en fase 4 este virus. Cuando se declara en fase 4 el virus, se dice que ya el contagio es social. Por lo tanto, ya se pierde decir, este viene contagiado del extranjero, se juntó con este otro y este otro. O sea, estamos viviendo, por eso te digo que estamos fuera de las manos. Entonces, ¿cuánto le queda a este gobierno? Ay, le queda a lo mejor mostrar la realidad, como a muchas de las personas que están en su casa también es vivir la realidad, la muerte. Yo no quiero desear mal a nadie, ni al gobierno, ni a la gente que está escuchando, pero sentir la muerte es muy distinto a verla desde una pantalla, o verla desde la televisión, o escucharla por la radio. Por lo tanto, eso es lo más complejo. Y si el gobierno sucede una muerte dentro del gobierno, creo que a lo mejor sería mucho más palpable para ellos. Ahora, eso depende del grado de humanización que tengan las personas que estén ahí. Claro. ¿Ya? Eso Claro. también tiene que ver con una cosa. Ahora, que nosotros, la sociedad, o demandemos un cambio de gobierno, muy difícil por la situación actual. O sea, si nosotros llamamos a decir hoy gente vaya a la calle a protestar, es una irresponsabilidad mayúscula. Y no sé si tú recuerdas que en algún momento queríamos algunos amigos reunirnos, y yo fue el primero que dije, oye, no, estamos hablando del 2, 3 de marzo, por lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Sí. Por esas situaciones son muy complejas. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda decir? Nos queda decir de que lo más importante hoy es la salud y la vida de nuestros semejantes, más allá de la condición económica de un país. Chile tiene las reservas económicas para hacerse cargo de esto y no ha querido ocuparlas. ¿Y por qué no quiere ocuparlas? Porque finalmente va en contra del modelo, de la forma en que quiere proponer un país, que es un país individualista, con miedos, segregatorio, ¿no es cierto? Esa es la manera en que quiere generar la derecha un gobierno, y que sea un país, quiere situarlo de esa manera. Por lo tanto, cuando personeros del Congreso dicen, oye, pero es que la gente no tiene que depender del Estado, oye, pero uno le pregunta, oye, ¿cuántos años has dependido tú del Estado? Que finalmente el Estado somos todos. El Estado no es un aparato arcaico, ¿ya? Es parte del juego de la nación, y la nación somos todos. Y si todos requerimos hoy día ayuda para quedarnos en las casas y poder afrontar el tema del virus, es porque todos requerimos que haya una acción colectiva y conjunta. Por lo tanto, la salida que tiene este gobierno, primero, va a ser una salida con mucha sangre, con mucho horror, va a ser una salida a lo mejor no de la mejor manera posible. Yo creo que la salida de la gente es construir un país mejor después de esto. Y dentro de eso, construir un país mejor después de esto tiene que ver que propulsemos una nueva legislación que tenga que ver más con lo humano, más con lo colectivo, que desprecie este sistema, más con lo solidario, y eso evidentemente tiene que ver con una nueva constitución, una asamblea constituyente soberana. Eso por un lado. Y por otro lado, que es una cosa que a lo mejor en la primera pregunta se me fue, es que Mañalich, recuerden a Mañalich en cada uno de los puntos de prensa. ¿Qué es lo que decía? Esto depende de una decisión del presidente. Esta decisión ha sido acordada por el presidente. Esta es una decisión dolorosa que hemos conversado con el presidente. Por lo tanto, lo que hacía era quitarse la responsabilidad. Tratar de decir, oye, yo no soy el que toma la decisión, es el presidente. Quitarse un poco la responsabilidad. Y quizás lo que nos queda hoy día a los ciudadanos es cobrar, porque esto no puede salir libre de polvo y paja.
hay personas, hay familias, hay muertos que con la codicia de unos pocos empresarios y empresarios que gobiernan, han querido infectar a toda la población sin saber cuál es la consecuencia de esa infección, que en todos los casos que estamos viendo ahora es una consecuencia fatal. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que cobrar esto? A través de un buen periodista, un buen grupo de abogados que puede ocupar todas las cuñas de la presidencia y de Mañalich para acusarlo constitucionalmente. ¿Pero cuándo? Claro. Cuando se acabe la pandemia, porque nosotros no podemos estar hablando de política mientras hay gente que se está muriendo. Claro. Eso también es una incoherencia. Eso te iba a preguntar. ¿Ya? Por lo tanto, la tarea está en los periodistas, está en los abogados en reunir toda esa información para que estas personas no se la vayan libres, no salgan con absueltos de un daño enorme que se le ha hecho a la población chilena, a las familias chilenas y a las personas súper importantes para el desarrollo finalmente y con mucha conciencia sobre el desarrollo que ha tenido nuestro país, que son los ancianos. Los más adultos han tenido la trayectoria histórica de entender de cómo ha cambiado este país. Sí. Por lo tanto, ellos fueron afectados, las familias han sido afectadas, la economía familiar ha sido afectada, pero más aún, la confianza pública ha sido más violentada aún. Por lo tanto, no cualquiera puede hoy día hablar desde un micrófono y decir y pontificar hacia afuera. La gente va a estar muy consciente de aquello, por lo tanto, se requiere más audacia en nuestros políticos, en la gente que cree en la colectivo, en cambiar las cosas a cómo están mostrándose ahora. Pedro, vos recién tocas el tema de la muerte, y claro, como se habla de la muerte en los medios es una cifra, un número, y se muestran cifras y todo eso, que aquí lo hacemos también todos los días, ¿no? Pero quería detenerme en eso. Vos sos doctor, estás trabajando ahí, o no sé, estás ahí en ese momento. ¿Cómo está el tema del sur? Te quería preguntar también el tema cómo está en el Biobío, cómo está ahí en Coronel, el tema del coronavirus. Y también el tema de la muerte. ¿Ya has tenido contacto con pacientes que están en situaciones de contagio más graves, menos graves? Hablemos un poquito también de eso, por favor. Bueno, es medio doloroso hablar de este tema de la muerte, doloroso como transmitirlo, digámoslo. Sí. Yo creo que la gente tiene que empezar a ver de que las muertes no son en vano. Yo, mira, en este minuto yo estoy siendo médico contralor de la institución de trabajo. Me toca revisar los casos clínicos de los pacientes para poder calificar su condición. Y cuando uno empieza a ver un paciente, por ejemplo, cuando uno en un principio hablaba de pacientes de 60 y tantos años, 70 años, y hace unas 3, 4 semanas empieza a ver pacientes de 47 años intubados en decúbito prono, o sea, acostados de guatita para poder ventilarse mejor, sedados para poder salvarlo, ocupando 3 o 4 medicamentos que no están muy probados todavía, pero es lo único que hay para poder tratarlo. Y te das cuenta del deterioro que va teniendo ese paciente, esa persona, médico, que no empiezas a compararlo. Oye, él era chofer de Transantiago, detrás de él había una familia de 4 personas, detrás de esas 4 personas habían otra simultaneidad de cosas dentro del mismo hogar. ¿Cómo puedes plantear que solamente un número de una muerte significa la muerte de esa persona? Significa algo que va concadenado hacia atrás en la sociedad. O sea, no es algo simple tomar esto como un número. Y yo creo que eso ha sido lo más desagradable que uno puede ver desde fuera, lo que ha sucedido con el gobierno. Cómo para poder mantener una posición de éxito de sus políticas de gobierno, manipulan la cifra de fallecidos. Yo sobre eso quiero hablarte un poquitito. En segundo año de medicina, y los médicos que pueden estar por ahí se deben recordarse que en la asignatura de epidemiología, cuando nosotros hablábamos de mortalidad y letalidad, los datos para el denominador de esta tasa necesariamente tienen que ser los datos del registro civil, porque es el único que contabiliza los muertos. Porque, ¿cómo lo hace este gobierno? Este gobierno contabilizaba a los fallecidos de acuerdo a los que fallecían en el hospital. Pero todos sabemos, y los estudios dicen que en Chile el 46-48% de las personas fallecen en su hogar o en otros lugares.
Entonces, cuando no vinculan la información, cuando hay personas que no están claros en su función en un Ministerio de Salud, no es por criticar a los ingenieros comerciales, pero evidentemente se requiere alguien que tenga este conocimiento epidemiológico de segundo año de medicina para poder interpretar bien los fallecidos. ¿O es que hay una mala fe de poder mostrar otros números y no mostrar los números reales? Entonces, cuando uno empieza a vincular estas dos cosas, más el sufrimiento que ocurre en cada familia, donde ve una persona que está, por ejemplo, en cuidados intensivos, que no se sabe claramente si va a poder sobrevivir al otro día, y vincularlo con cifras de exitismo por parte del gobierno, es como una incoherencia tal que superpone las sensaciones, los sentimientos de las personas. Entonces las personas, ¿qué pueden decir de este gobierno? ¿Esto fue el azar del virus que le tocó a esta persona? ¿O esto fue un acto pensado, coordinado, para poder afectar a mi pariente, a mi familia? Entonces, cuando no tengamos claro eso, y eso lo único que se puede hacer a través de una investigación, como les digo, que no salgan libres de polvo y paja los gobernantes, las personas que tuvieron autoridad sobre esta pandemia, no vamos a poder tener claridad de esto. O sea, esto es más que una guerra. O sea, cuando siempre uno, desde el punto de vista humano, habla que la peor condición que podría ocurrir para la letalidad y el dolor de la gente es una guerra. Si tomamos la cantidad de muertos que tenemos hoy día, es mucho mayor a la estadística que ocurriría en una guerra. Por lo tanto, el dolor no es esa muerte, ese falta de acompañamiento. Imagínate, sitúate, ponte en el lugar, amigo que está ahí escuchándonos en la casa, ponte en el lugar de un familiar que esté intubado, que esté solo, que no pueda ser acompañado por nadie, que muera en soledad, en la más triste soledad de un hospital, con el dolor, con trabajadores de la salud corriendo de aquí para allá porque se está muriendo otro paciente al lado tuyo. Poder ponernos en el lugar de esa persona, poder trasladarnos al lugar de esa familia, es lo que a nosotros nos tiene que interesar como personas para volvernos a sentir humanos. No somos simples números, no somos simples estadísticas. Detrás de cada muerte hay una persona tan valiosa como la otra, tan valiosa como la que vive en Las Condes, o tan valiosa como aquel que sale en helicóptero, ¿no es cierto?, a pasear al litoral central, porque tiene la posibilidad de subirse al helicóptero. Él no es más que yo, él no es más que el paciente, no es más que el que está sufriendo, no es más que los hijos de esa persona que murió. Todos tenemos que construir una cultura colectiva de cuidarnos entre todos. Y mientras no ocurra eso en un sistema neoliberal como este, donde se privilegia el dinero y los números por sobre las personas, esto no va a ocurrir. Por lo tanto, ¿cómo se acaba este gobierno? Más allá del gobierno, es cómo se acaba este sistema neoliberal que a todos nosotros nos encasilla de acuerdo a lo que tenemos y no a lo que somos. Por lo tanto, en nuestro corazón y en nuestro espíritu tiene que estar la valentía de decir hoy día, todos somos seres humanos, más allá de nuestras condiciones particulares, y todos tenemos que luchar por la sobrevivencia, la permanencia y la evolución del ser humano en la Tierra, no por la decadencia, el individualismo y el miedo que plantea un sistema neoliberal tan aplastante como este. Pedro Neira, la verdad que tenemos que hablar con vos toda la semana, pero vamos a cortarlo acá porque lo que dijiste final me parece que es muy interesante, muy valioso y muy necesario que la gente lo escuche, lo interprete, lo vuelva a escuchar, compartan el archivo, lo que dijo Pedro es fundamental, que se sepa, saquemos la voz en todos lados. Es importante el punto de vista más humanista, por así decirlo, de la medicina, de la política en general, de cómo estamos como sociedad. Pedro Neira, muchas gracias por este momento, súper valioso para nosotros. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo a toda la gente de Ovalle, a toda la gente que nos ve en streaming. Yo creo que este momento que podemos tener en nuestra casa con nuestra familia es mucho más valorable que solamente ver estadísticas en la televisión por alguna gente o algún sujeto del sistema. Yo creo que lo más interesante hoy día es poder decir,
cómo proyecto a mi familia, cómo proyecto a mi futuro, cómo trasciendo en la vida. Y quizás la forma de trascender en una pandemia como esta es sentirse más humano, más persona, más allá de la profesión que tengamos, más allá de lo que seamos para el sistema o que representemos nosotros para, por ejemplo, una estadística, una casa comercial. Lo que entendamos es que nosotros somos personas y las personas dependemos en esta sociedad de otras personas. Necesitamos construir colectivamente un nuevo futuro. Luego de esta pandemia tenemos que replantearnos cómo va a ser nuestro sistema de salud, cómo va a ser nuestro sistema de educación, cómo van a ser nuestras relaciones entre las personas. Tenemos que replantearnos y decir, ¿es esto lo que yo quiero para los nietos que vienen detrás de nosotros? ¿Es esto lo que quiero para mi trascendencia? ¿O la verdad es que si seguimos en esta forma de hacer política y hacer las cosas y poder gobernar países, vamos directamente a la extinción del ser humano? Son cosas que tenemos que empezar a conversar y pensar en nuestra cabeza para poder cambiar las situaciones del futuro. Yo espero que cada uno de nosotros reflexionemos sobre esto y sintamos espiritualmente qué es lo que queremos para nuestra sociedad. Porque sin espíritu no hay nada, como dice nuestro amigo Florcita Motúa. Hoy día es más importante poner nuestra sensación mental en conexión con nuestro corazón para decir y plantear cuál es el futuro. Y el futuro es entre todos, no solamente de algunos. Gracias, Nicolás. Neira, doctor desde Coronel, la ciudad de Coronel, ahí en la región del Biobío, muchas gracias por este maravilloso momento que hemos pasado, duro y también muy esperanzador, pero con humanidad, a los ojos sin temor. Así es como nos comunicamos. Muchas gracias, Pedro. Chao, Nico. Chao a toda la gente que nos ve. Gracias. Chao. Bien, señor director, hacemos la siguiente llamada. Usted me dice cómo seguimos. Bien, vamos a comunicarnos ahora con nuestro querido amigo Iván Pavletic, que está en su casa ahí, para que también nos dé su punto de vista sobre lo que pasó este fin de semana y cómo viene la cosa. Así que preparémonos para escuchar a Iván Pavletic. Después de Pedro Neira, seguimos con el gran nivel de invitados, por cierto. ¿Aló? Hola, Iván, estás al aire en MTV. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿sí? Iván, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho, sí. Bien, estamos al aire en MTV. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Nicolás. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Iván. Querido, ¿cómo está usted? Muy bien, Iván. Queríamos escuchar tu opinión, tus conceptos de este fin de semana salvaje que hemos tenido con un ministro que se va, otro que llega y diferentes realidades que se vive el país y aquí en la región. Bueno, primeros conceptos que queremos escuchar tuyos, Iván. ¿Cómo has vivido todos estos días? ¿Cómo he vivido estos días? Digamos, yo creo que como todos los chilenos preocupados y como buen ovallino, preocupado por Ovalle, ¿no? Y por la región en general, porque tú sabes que los contagios están aumentando exponencialmente en la región y todavía no tenemos cuarentena. Sí, seguimos en la cuarentena. Seguimos sin cuarentena. ¿Y por qué será eso, Iván? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que hay una situación de definición política, de la política de salud que se ha perdido terriblemente en el país, ¿no? Que demarca evidentemente la salida del ministro Mañalich, exministro Mañalich. Hemos perdido meses preciosos y probablemente va a significar que los costos sanitarios de salud van a ser muy graves. Estamos probablemente enfrentados a una de las peores situaciones mundiales, así lo indican los datos. Estamos al borde y yo creo que estamos definitivamente en una crisis humanitaria, sanitaria por un lado y económica por otro, donde el hambre puede ser una amenaza terrible para Chile. Sí, realmente vemos que las ollas comunes no paran de crecer, hay muchísimas en Santiago, aquí también en la región ha habido. ¿Vos sentís que desde el ciudadano común se puede hacer algo para paliar esto o no? ¿O está todo en manos del gobierno? Bueno, yo creo primero hay que marcar desde el punto de vista de dos cosas. Primero, la gente, yo hay algunas fotos, videos ayer, y aparentemente en nuestra ciudad la gente sigue estando muy descuidada, no está saliendo, sigue saliendo. Sí. Hay mucha gente en el centro y naturalmente lo que tenemos que responder acá es construir una disciplina social, un convencimiento que esto es una situación muy peligrosa y por lo tanto debemos evitar
millones de personas desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad. Ahora, por otro lado, yo diría que es fundamental de que lo que no se ha hecho en Chile es que podamos tener una cuarentena radical y total en el conjunto del país. La cuarta región está enfrentando una situación cada vez más crítica, y particularmente Ovalle. Yo diría que Ovalle es, de acuerdo a los datos de hoy, corrígeme si estoy equivocado, hay un aumento de contagios en la cual la ciudad de Ovalle tiene un mayor nivel de contagio que en términos relativos por 10.000 habitantes que la ciudad de Coquimbo, de La Serena en particular, y de Coquimbo. Y por lo tanto somos la zona más amenazada. Y por lo tanto urge de que el gobierno tome medidas efectivas de cierre, de confinamiento, que nos permita superar la crisis. Si no, las consecuencias económicas, y eso yo creo que no se confunde, las consecuencias económicas van a ser mucho mayores. Sí. El acuerdo político establecido este fin de semana tiene un rasgo positivo en el sentido de que efectivamente pueden destinarse 400.000 pesos a las familias, pero es urgente que eso sea en forma inmediata, de tal manera que estos recursos de apoyo permitan efectivamente que el país pueda protegerse, que la gente no pueda morir. Existen algunas instituciones del país muy importantes que probablemente las próximas van a ser extraordinariamente críticas, un momento en el cual podemos tener miles de muertos diarios. Claro, porque hay un relato, Iván, de que la cuarentena genera crisis económica, y en realidad es la pandemia la que genera crisis, porque ha habido países, como el caso, por ejemplo, de Suecia, que no ha hecho cuarentena y ha tenido una baja en el PIB, y Noruega, el país que está al lado, hizo cuarentena e igual tuvo una caída en el PIB. O sea que lo que decimos acá es que el problema no es la cuarentena, sino que es la pandemia, uno. Y segundo, hablamos con Quesada, el doctor Quesada, presidente del Colegio Médico de aquí de la región, y yo le preguntaba si estaba o no a favor de la cuarentena, y él me decía, para saber y decirte esa pregunta necesito datos. No, le pedía en pantalla, le imploraba a la gobernación de aquí de la región datos. El presidente de los médicos de la cuarta región le pedía datos a la intendenta y no se los daban. Están totalmente relegados de una mesa social los principales responsables, que son los doctores de cuidar la salud. ¿Qué opinas de eso? Mira, que la situación en Chile es muy grave con respecto a la información. Todos sabemos, y hoy día es público, de que se han ocultado la cantidad de fallecidos. Tenemos, el fin de semana teníamos sobre 5.000 muertos, sí, como producto del coronavirus, sí, de acuerdo a los datos que se han entregado formalmente a la OMS, sí, y los datos que se han entregado al país son 3.000. Entonces, lógicamente, primero hay una problemática muy importante, que es una problemática de planificación. Si no tenemos la data real, si los científicos, los técnicos, los médicos no tienen la data real, mal se puede planificar una política para enfrentar la pandemia, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, es una falta de transparencia inaceptable para la sociedad, porque eso genera muertos. Si en una comunidad no existe conciencia del peligro, no existe conciencia de los niveles de contagio, no existe conciencia de los niveles de fallecimiento, naturalmente la comunidad va a descuidar su protección, y eso es extraordinariamente grave. Por lo tanto, tenemos una situación de que el problema de la falta de información, del déficit de información, es una condición que no es aceptable en la sociedad, más allá de las opiniones políticas que se puedan tener, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro. Esta es una situación que es sumamente peligrosa. Eso es la primera cosa. Con respecto a tu segunda observación, naturalmente, los ejemplos mundiales de todos los países que han logrado frenar el contagio, establecer resultados efectivos para controlar la pandemia, todo parece indicar que solamente las cuarentenas radicales, solamente las rápidas reacciones en los primeros casos, cosa que ya no hicimos, indudablemente, ya tenemos meses perdidos, fue lo que logró efectivamente frenar la pandemia. Todos aquellos, Estados Unidos, Brasil, Chile ahora, que hoy día se está diciendo Chile tiene el mayor nivel de contagio relativo, la mayor cantidad de contagios cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Claro. La situación es extraordinariamente grave. El esquema de Ovalle a nivel nacional se repetiría con Chile a nivel mundial. Así es, así es. Entonces, lógicamente, aquí el gobierno tiene que reaccionar. Aquí el gobierno tiene que reaccionar y naturalmente tenemos que tomar, está bien que tenemos llamada a responsabilidad personal, también que tenemos llamada a la responsabilidad comunitaria y colectiva, y eso es cierto. Pero la práctica, no solamente la práctica en Chile, indica que la prudencia significa que
que definitivamente iniciar medidas para que lograr efectivamente derrotar este virus. Y porque, bueno, es evidente que económicamente si estamos 2 meses o 3 meses en cuarentena es muy distinto estar 6 meses en cuarentena. Claro. A 6 meses enfrentamos contagios para razones económicas, obvio. ¿Cómo hacer, Iván, para en 3 meses borrar 40 años de meritocracia en este país? De educación, salate vos solo, la cosa es individual, el esfuerzo es únicamente vos solo, no importa el resto. ¿Cómo hacemos en 2 o 3 meses para cambiar la cultura de 40 años de individualismo? Bueno, yo creo que construir alternativamente una alternativa solidaria, una alternativa que nos hagamos responsables los unos de los otros. Y naturalmente aquí se construyó un modelo económico neoliberal que obviamente pone acento en los resultados, en la defensa de mis intereses individuales, solamente de mí, sin importarme el vecino, sin importarme el resto de la comunidad. Por lo tanto, aquí hay un problema general en el sentido que hay que cambiar absolutamente el paradigma organizativo de la sociedad, pero eso tiene que ver, entre otras cosas, o fundamentalmente, por ejemplo, de cómo construimos un Estado solidario. Un Estado que se haga responsable efectivamente de los temas de educación, de los temas de salud, que se haga cargo de los viejos, de los pensionados, que asuma una responsabilidad en ese sentido, porque esto ha sido en la práctica convertido en un negocio, ha sido descapitalizado. Y te diría más, es casi solo, Chile es uno de los ejemplos a nivel mundial donde esta problemática está golpeando. Todos los países que han establecido políticas de esta naturaleza sistemática, abandonando la solidaridad, abandonando la responsabilidad del Estado, son los países que hoy día son incapaces de enfrentar la crisis sanitaria. Claro, sí, porque bueno, volviendo al ejemplo de Suecia y Noruega, ¿no? Los dos han caído en economía, pero Suecia tiene mucho más muertos que Noruega, claramente. Claro, hay una problemática de políticas distintas. O sea, Noruega una respuesta efectiva del Estado y de la sociedad para frenar desde los primeros niveles de contacto y establecer una cuarentena radical. Y en Suecia se hizo lo contrario. Claro. Se cayó en este esquema de lograr la inmunidad colectiva y no se estableció en las medidas de población. Los resultados tienen situaciones absolutamente distintas y diferenciadas. Uno tiene un alto nivel de contagio, Suecia, sí, y otro, Noruega, ha logrado efectivamente salir del efecto principal de la enfermedad y por lo tanto está con la economía mucho más activa. sí. Entonces no me venga con el cuento de que la reactivación económica pasa por no realizar pandemias. Es exactamente al revés. Solamente podemos tener reactivación económica cuando terminemos de reducir el efecto de contagio de la pandemia. Y para ello necesitamos cuarentena. Claro, el tema es la gente que está desamparada, la gente que, porque acá, al no haber habido nunca políticas públicas de salud, de educación, de trabajo, hay gente que no puede dejar de trabajar, ¿no? Pienso en la gente ambulante, pienso en los choferes de colectivos, pienso en un montón de gente que está desamparada, por ejemplo, que no ha tenido ningún tipo de ayuda. El gobierno piensa que el fin de semana, el día sábado, que es el día que hay que hacer las cosas para que nadie se note, ¿no? Como nos enseñan en periodismo a nosotros, quieres que alguien sepa, hazlo un sábado, esa es la clave del periodismo básico. Estos genios dijeron, bueno, vamos a cambiar el ministro, así damos un nuevo ímpetu. ¿Sentís que París, no sé cómo es, realmente puede traer algún tipo de cambio o es una cosa que es un espejito de color? ¿Cómo lo sentís? Por sus frutos los conoceréis. Sí, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. En este momento no ha habido ningún cambio, excepto algún elemento comunicacional. Sí. No ha sentido absolutamente ningún cambio desde el punto de vista de la política por el cual el gobierno está llevando adelante la lucha contra la pandemia. Es decir, no ha habido una definición del punto de vista efectivamente de establecer las cuarentenas, de enfrentar la crisis sanitaria. A propósito de eso, hoy se estableció este fin de semana, o se anunció por lo menos, que anunció el presidente de la República. Hola. Te escucho, sí, estamos escuchando, Iván, dale. Se anunció este acuerdo económico y político con sí, la oposición, o con parte de la oposición, con el Partido Socialista, con la Democracia Cristiana y con el PPD. Lo cual está bien. Pero aquí lo que faltó parece un elemento fundamental, pues, que es un acuerdo de política pública de salud, pues, un acuerdo sanitario. Porque ¿cómo va a tener un acuerdo económico si no tenemos un acuerdo sanitario? ¿Qué va a hacer el país desde el
Claro. Si el nuevo ministro, bien, es una buena cara, no sé, no podemos saber todavía cuál va a ser el resultado de su gestión, pero no ha hecho una palabra desde el punto de vista de redefinir la política. Desde que hay un gran fracaso. Lo que tenemos en los últimos 3 meses, desde marzo a la fecha, es un fracaso general de la política de control de control de la epidemia. Eso es lo real. Estamos fracasando. Estamos viendo una serie de analistas, una serie de instituciones médicas, instituciones científicas que están indicando el evidente fracaso. Los datos son de fracaso. Y un fracaso, por cierto, que implica una situación de efecto sobre la población. 5.000 muertos. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar un poco con nuestros televidentes que escriben. Hernán Castro dice, a nivel regional, considerando el número de habitantes, Ovalle tiene un número demasiado alto de personas con coronavirus. La solución es dar cuarentena. Siempre las decisiones han llegado tarde. Con esta última decisión de 100.000 pesos es la forma correcta, aunque el monto siempre es adecuado. O sea, llegan tarde y el monto es poco. Sergio Cortés dice, un municipio ovallino ausente. Véase Montepatria como Arbalá, con cordones sanitarios voluntarios, previniendo, y Ovalle no aporta al control de la pandemia. ¿Qué le decimos a la gente, Iván, que está preocupada? Mira, fíjate un dato. Estas medidas de ayuda económica de los 100.000 pesos por persona, que está mencionando 400.000 pesos en una familia tipo de 4 personas. Sí. Si esto se hubiera hecho a tiempo, hoy día tendríamos una situación económica absolutamente distinta. No habría ollas, ¿no? O sea, evidentemente, no habría ollas en común. Habría una menor caída de la actividad económica, habría mucho menos desempleados. El día de ayer se señalaba en algunos medios de prensa en Chile que probablemente la gente que estaría perdiendo su ingreso, había perdido el trabajo, son entre 2 millones a 2 millones y medio de personas en este momento. Claro. Pero por favor, si en marzo hubiéramos tomado las medidas adecuadas, las condiciones podrían ser absolutamente distintas. Claro. Primera cosa. Segundo, mira, y eso te lo señalo inmediatamente. Mira, lo que se acordó fue un financiamiento que espero, por favor, de que efectivamente se acuerde esta semana concretar la ayuda económica para que la gente pueda hacer cuarentena, no tenga que salir desesperadamente a las calles, que se apruebe en forma inmediata estos 100.000 pesos por persona. Pero, y digamos de antemano, que yo no sé por qué se hacen las cosas así en Chile. Mira, es lo mismo. Si la mayoría hubiera sido a tiempo, a lo mejor hubiéramos requerido los 3 meses que se han acordado. Pero todo parece, lo más probable es que por lo menos vamos a necesitar 6 meses de financiamiento de un ingreso familiar de emergencia. En primer lugar. Y segundo, debe ser efectivo para los 3 millones de familias. Ese ingreso va a americano alrededor de 12 millones de personas, el 70% de la población. Eso debe ser efectivo, inmediato, urgente. No puede esperar más. Porque no se puede jugar con la muerte. Así de simple. No, seguro. Es una absoluta, Además, una absoluta irresponsabilidad. Iván. Además, es historia de una... perdón la redundancia. Sí. Como dice la literatura, historia de una muerte anunciada. Claro, además jugar con la muerte de otros. Porque no es la muerte de jugar con la muerte de otros, efectivamente, y con los más pobres. El nivel de contagio es virtualmente el doble o el triple en las comunas más populares de Santiago. Sí, Entonces, seguro. crea un poco de humanidad, pues Nicolás, está creando un poco de humanidad como es posible. Bien. Mira, vos fíjate, Paolo Contreras nos dice lo siguiente: soy paciente de diálisis y estamos obligados a asistir a la clínica MeproCare en calle Tangue 140 y hay inseguridad de asistir porque ya hay pacientes COVID positivos y a nadie se le ha hecho test, siendo la intendenta Lucía Pinto que anunció públicamente pesquisa 2020 a todos los centros de diálisis de la región de Coquimbo y no lo han hecho. Fíjate que un paciente de diálisis están preocupadísimos también los que están digamos, con la salud ahí más endeble, ¿no es cierto? Un saludo, todo nuestro apoyo a Paolo Contreras y toda nuestra solidaridad, por supuesto, a la gente que está pasándola realmente complicado, ¿no? Como decís vos, Iván. Bueno, todos tenemos miedo, pues. Sobre todo los más viejitos tenemos miedo. Claro, sobre todo los jóvenes como vos. A ver, ¿tú vas a un hospital tranquilo hoy día? No, ni loco. ¿Vas a un consultorio tranquilo? Ni loco. Nadie lo está haciendo. No, todos no. tenemos miedo. Pero lógicamente, hoy día el Estado, que tiene los recursos, sabemos que Chile tiene los recursos necesarios, debe ser capaz de solucionar este tema. ¿Sabes tú cuánto representa el financiamiento de los 3 meses?
efectivamente este país tiene absolutamente todos los recursos para solucionar este problema. Pero está el Es orgullo. decir, no es que no tengamos los medios. Está el orgullo ahí por medio, ¿no? O sea, abdicar de su modelo para cambiar a otro, ¿no? Tremendo. Bueno, es un modelo que supone que el mercado es que tiene que solucionar los temas. Sí, y claro. bueno, y aquí hay el fracaso total del mercado. El mercado no sirve, no funciona, ha sido incapaz. Supone que el mercado tiene que asignar los recursos, las camas, los médicos, los equipos técnicos, los servicios adicionales, para poder efectivamente absorber la crisis desde el punto de vista económico. Sí. O sea, aquí tenemos el fracaso del neoliberalismo, el fracaso de un modelo que cree que la privatización y el mercado es capaz de resolver las crisis. Claro. Claro, Y claro. la experiencia mundial, sin ninguna excepción, Sí. está demostrando que es lo contrario. Nueva Zelanda, que acaba de salir con 0 casos, cuarentena total absoluta. O sea, otro ejemplo, ¿no? Perdón, señor director, dígame. Sí, también tiene que ver con la cantidad de habitantes y el promedio, ¿no? Por supuesto, pero claro, como pasa con Ovalle a nivel nacional, donde, bueno, igual lo dice hace rato, ¿no? Que el tema del promedio de gente era muy alto en cuanto a cantidad de... El ejemplo, Moisés Ramos, el ejemplo escandinavo, lo traje yo, el señor Pabletti me afirmó, ¿está? El ejemplo a nivel Chile, a nivel global, Chile, Ecuador, por ejemplo, son países que están muy arriba en contagio por cantidad de población. Es tremendo si hacemos porcentaje, ¿no? Bueno, Chile tiene el porcentaje más alto del mundo de contagios por cada 10.000 habitantes. Esta es nuestra situación hoy. Claro. Nuestra dramática e impensada situación. Después de todo el discurso que se hizo, discurso público, discurso de entrevistas para afuera del ministro Paña, etcétera. Hoy día somos el país con el mayor nivel de contagios. Y Ovalle en América Latina y el mundo. Y Ovalle en la región. Ovalle en la región, más que La Serena. Más que La Serena, mira, casi el doble que La Serena. Es decir, el número de contagios de Ovalle, yo no alcancé a visualizarlo exactamente el día, pero el número de contagios de Ovalle no solamente es cuantitativamente mayor que el de La Serena, sino que tenemos el doble de contagios cada 10.000 habitantes. Claro. Es decir, y tenemos casi un 70% más de contagios que la conurbación Serena de Coquimbo. Porque Serena de Coquimbo es una sola ciudad. Sí. Y tiene mucho mayor densidad poblacional. Y esta foto, señor director, ¿de cuándo tenemos es? la peor situación en Ovalle, ¿no? Y tenemos una foto de hoy día, el centro, Navidad, falta la chica haciendo paquetes, y estamos todos ahí. El centro es Navidad pura, total. El centro Valle, ¿cierto? Sí, centro Valle, que estamos viendo en pantalla, en la foto ahora a pleno. Gente haciendo fila para comprar comida rápida, por ejemplo. Lo hemos visto. Vi la foto. Tremendo, o sea, gente haciendo fila para comprar comida rápida. O sea, si das cuarentena total, eso no pasa porque está el comercio cerrado. Eso mínimo. Porque el comercio abierto llama a la gente que está sin nada que hacer y van a pasear. Ese es el problema. No, tremendo, pero tú tienes que pensar lo siguiente, a ver. Es tremendo porque obviamente se genera una situación donde la gente no debe actuar así, estamos de acuerdo. Y debemos dar un discurso para que la gente se mantenga en la casa, pero ojo con un tema. A ver, Ovalle es una ciudad de comercio, de servicios y de actividad agrícola. Y de la gente que evidentemente son trabajadores que trabajan fuera de la ciudad en la minería. Entonces, lógicamente, es una ciudad donde el nivel de las casas en general no son masivamente grandes, son más bien, la mayor parte son casas pequeñas, donde vive un número importante de personas en un espacio reducido. Entonces, lógicamente, esto es una amenaza, una situación compleja. Entonces, la gente en Ovalle, como en muchas otras ciudades, o en Santiago mismo, en las comunas populares de Santiago, están saliendo a buscarse el pan, están saliendo a buscar trabajo, están saliendo a tratar de generar seguridad económica. Entonces, no se puede esperar, digamos, no le puedo decir a la gente, mire, usted quédese en la casa simplemente voluntariamente, pero no coma, pues no le puedo decir eso. Y entonces lo que hay que establecer es un límite físico real por parte del Estado, que es la cuarentena, y por otro lado el Estado debe garantizar, por eso digo, insisto, que ojalá hay que pedirle a la clase política que esta misma semana, como se ha dicho, efectivamente esto se cumpla, o sea, que haya financiamiento para que la gente efectivamente pueda hacer cuarentena, todos. Claro. Y Ovalle, dentro de la región, si van a establecer que ojalá sea toda la región, pero el primer
provincia, porque los datos también son del conjunto de la provincia. Que debe entrar en cuarentena es el Limeri. Y la primera ciudad que tiene que entrar en cuarentena es Ovalle. Si no, por favor, y si no estamos de acuerdo con eso, entonces digamos quién se va a morir, po. Claro. Un voluntario, un paso al frente, po. Claro. No es fácil. Claro. ¿Cuáles son las familias que están dispuestas a que su gente se muera? Claro. Y eso es inaceptable. No hemos planteado un dilema de esa naturaleza. Seguro. Bueno, Iván, seguramente vamos a estar atentos la semana a ver qué pasa. Te agradecemos este rato con nosotros, muy claro como siempre. Y bueno, esperemos que la autoridad recapaciten y al menos con los que están más endebles en el tema. Muchas gracias, Iván. Ok, Nicolás, gusto saludarlos. Saludos Bien. a todos ahí. Gracias. Iván Paletic. Estamos en cuarentena, pues. Sí, dale. Iván Paletic es gobernador de aquí de la provincia. Bueno, le decimos a Moisés Ramos que siempre hablamos de los casos de América Latina. Hace 3 meses que estamos al aire, Moisés, capaz que no nos viste antes, pero siempre citamos casos. Ahora se me ocurrió el tema de Suecia y de Noruega. ¿Por qué? Porque ahí demostramos con esto de que el hecho de la crisis económica se da más allá, es por la pandemia, no por la cuarentena. Pero siempre hemos hablado de Argentina, de Venezuela también, que es un país que tiene muy pocos contagios, igual que Argentina, porque se ha manejado con una cuarentena estricta también. Y Uruguay, ni hablar también, por supuesto, hemos hablado siempre de América Latina, siempre. Así que en ese sentido, estamos trabajando así. Bien, amigos y amigas, eso es todo por hoy. Mañana vamos a tener un aniversario, 3 meses al aire, así que vamos a estar seguramente saludándonos por eso. Y como siempre en vivo acá, con la información, con las fuentes directas. Mañana ojalá tengamos la llamada de Temuco, queremos ver qué pasa ahí en la Araucanía con toda nuestra gente. Bueno, hasta mañana, cuídennos, cuídense, cuídennos todos. Chau.